la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy es el último tema que entra en el parcial. Las estructuras de repetición entran en el parcial, no entran en la autoevaluación del sábado. La semana pasada vimos la primera parte de estructuras de repetición, vimos el while y el repeat. Hoy vamos a ver el for en sus dos versiones, ascendente y descendente. Vamos, a ver las características específicas del for y vamos a comparar todas las estructuras de repetición. Con la teoría que vemos hoy ya pueden terminar la guía 4. Bien, esto lo vimos esto es de la semana pasada. Las sentencias de repetición, también llamadas ciclos, especifican que ciertas sentencias deben ejecutarse de forma repetitiva. El número de repeticiones puede o no conocerse a priori. Si no conocemos cuántas veces se tiene que repetir nuestro ciclo, es decir, que las sentencias dentro del ciclo se ejecutan o no, dependiendo de una condición, tenemos dos sentencias para utilizar, el while y el repeat. Pero si conocemos cuántas veces tenemos que ejecutar las sentencias, vamos a utilizar la estructura for. Es decir, la estructura, la característica del ciclo for es que se ejecuta una cantidad conocida de veces. Por lo tanto, el control de repeticiones no depende de una condición o de una expresión lógica como sucede en el while y en el repeat, sino que de otra forma ya debemos saber, antes de comenzar el for, cuántas veces vamos a ejecutar ese ciclo. ¿Bien? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos este ejercicio que dice: escribir un programa Pascal que reciba dos valores enteros A y B, con A menor o igual a B, y muestre por pantalla los números enteros que comprenden el intervalo. Por ejemplo, si A vale 5 y B vale 9, nos tiene que mostrar 5, 6, 7, 8, 9. Si A vale 21 y B 33, bueno, todos los números enteros entre el 21 y el 33. Y si A vale 5 y B vale 5, solamente el 5. Vamos a comenzar a escribir el programa. Vamos a tener variables en punto. Bien, el enunciado dice que tiene que recibir dos valores enteros A y B. Vamos a pedir que ingrese el valor de A. Vamos a leer A. Vamos a pedir que ingrese el valor de B. Y vamos a leer B. Hasta acá nada nuevo. Vamos a declarar A y B de tipo byte, puede ser entero, cualquier valor entero, no importa, no nos vamos a complicar acá con el tipo de datos. Bien, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Tengo A, B, A igual a 5, B igual a 9, o los valores que sean, ¿no?
Ya leí A y B. Bueno, ahora tengo que mostrar por pantalla todos los valores que estén entre estas dos cifras. La estructura del for o la sintaxis del for es la palabra reservada for, una variable de control, en este caso yo la llamo i, puede tener cualquier nombre, y le vamos a decir desde qué valor queremos ir y hasta qué valor tenemos que alcanzar. Es decir, esto lo leemos. Para una variable de control, desde A hasta B, do. Y desde A hasta B lo que tenemos que hacer es escribir por pantalla el valor de I. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Por qué A y B los declaraste como byte y no como enteros? Capaz lo dijiste. Byte es un subconjunto de los enteros. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Listo. Le ponemos enteros. No nos enrosquemos con el tipo de datos. Sí, acá dice enteros, pero bueno, nada, como en el ejemplo eran todos valores chiquitos, le puse tipo byte. Cualquier tipo entero. Bien, dijimos que i es una variable de control. La variable de control toma el valor, i es la variable de control, a es la variable inicial, en este caso, y b es la variable final. La variable de control toma el valor inicial y se incrementa en cada iteración, se incrementa en 1 en cada iteración hasta alcanzar el valor final. Previo a cada iteración verifica que la variable control sea menor o igual a la variable final. Todas estas acciones, el que la variable control tome el valor inicial, que se incremente en 1 hasta la variable final y que verifique que la variable control sea menor o igual a la variable final, lo hace la estructura en forma automática. ¿Qué es una variable de control? Es una variable que se llama variable de control en este caso porque controla el for. Controla esta estructura de repetición. En realidad es una variable. ¿Bien? La tuve que declarar. La variable del control. Igual ahora lo vamos a ver bien, todas las características, pero la variable de control tiene que ser del mismo tipo que el valor inicial y el valor final. Por eso, si A y B son integer, I tiene que ser integer. Y acá declaré, sí, que me dicen que me faltaba declarar, me declaré I en las variables. Vamos a compilar, vamos a ver si lo ejecutamos bien, si se ejecuta bien. Vamos a poner el ejemplo que teníamos. Y acá, A vale 5, B vale 9 y me escribió 5, 6, 7, 8 y 9. Si ejecutamos con 21 y 33, me devuelve todos los números entre el 21 y el 33, y si lo ejecutamos con un solo valor, con A igual a B, me devuelve solamente el valor. ¿Bien? Entonces, el ciclo for comienza con el valor inicial, en este caso el valor de A. En cada iteración, la estructura automáticamente la incrementa en 1 y va evaluando no pasarse del valor final. Dentro de la estructura, en este caso, escribo el valor de I.
El ejercicio me dice que cambiaría para que solo muestre los múltiplos de 3. Bueno, cualquier cosa que yo tenga que hacer dentro del ciclo, a ver, el ciclo me va desde el valor de A hasta el valor de B de 1 en 1. Y yo con esos valores, hasta ahora lo único que hice fue mostrarlo por pantalla. Si tengo alguna condición, como este caso, que me muestre solamente los múltiplos de 3, preguntaré if i modo 3 es igual a 0, then, entonces, por cada uno de los números, si ese número es múltiplo de 3, lo muestro, si no, no hago nada y vuelvo al próximo valor. Vamos a ejecutarlo con 21 y 33 y me muestra por pantalla solamente los múltiplos de 3. ¿Bien? No. Siempre se llama i la variable de control, no. Es como una costumbre que tenemos llamarlo i, si tenemos otro for adentro llamarlo j. Pero se puede llamar es una variable. Una variable, así como a y b se pueden llamar variable 1, variable 2, o el nombre que ustedes quieran ponerle a la variable de control, es una variable más. No es en este caso, ¿no es necesario utilizar begin y end? No. Cuando teníamos esto, hacía el for y solamente la escritura, y terminaba con el punto y coma. Cuando le agregamos el if es una sola, quedó teniendo una sola sentencia, que es el if, que termina con el punto y coma. Es decir, este punto y coma me termina el if y me termina el for. Por eso no necesité begin y end. Como en todas las estructuras, igual ahora vamos a ver bien la sintaxis, si yo tengo más de una sentencia, lo tengo que encerrar entre begin y end. ¿Bien? Acá tenemos el diagrama de flujo. La variable, yo vengo con mi programa, a la variable de control se le asigna el valor inicial y se controla que el valor, la variable de control sea menor o igual que que el valor final. Empiezo de nuevo. Vengo con mi programa, a la variable de control le asigno el valor inicial. La estructura controla que la variable de control sea menor o igual que la variable final, que el valor final. Si es menor o igual que el valor final, ejecuta las sentencias. Luego ejecutar las sentencias incrementa en 1 la variable de control y vuelve a controlar. Cuando la variable de control supera el valor final, termina el ciclo. La variable de control. Acá está la sintaxis. La variable de control. El valor inicial y el valor final deben ser del mismo tipo ordinal, es decir, que se excluyen string y real. Y no deben ser alterados dentro de las sentencias del for. Nunca tengo que modificar en nuestro ejercicio, nunca dentro de un for tengo que modificar el valor, en este caso de i, de a o de b. El valor inicial y el valor final pueden ser constantes, pueden ser variables o pueden ser expresiones. Siempre con lo mismo, no deben alterarse dentro del cuerpo del for. El valor inicial y el valor final se evalúan al comienzo. Si el valor inicial es mayor que el valor final, es decir, hago un for BC, supongamos que se llame BC, desde 5 hasta 4, do, la sentencia esta no se ejecuta.
Bien, estamos como con el while la pasada. Este ciclo se ejecuta siempre y cuando el valor final sea mayor o igual que el valor inicial. Si es igual, se ejecuta una sola vez. Pero existe el caso en que no se ejecute nunca, es decir, se ejecuta 0 o más veces. Y una vez terminada la sentencia, la variable de control queda indefinida, es decir, que si mi programa continúa, yo puedo reutilizar la variable. Es decir, si yo tengo un for, una vez que finalice ese for, tengo, por ejemplo, otro for, puedo volver a utilizar la variable i, porque la variable i o como se llame, ¿no? La variable de control queda indefinida una vez que se terminó el for. Y acá tenemos el caso de que tengamos más de una sentencia. Digo, esto lo leemos. Para la variable BC, desde el valor inicial, desde un valor inicial hasta un valor final, hago todo este grupo de sentencias. Como en este caso tengo más de una sentencia, está entre begin y end. En este caso lo leeríamos. Para i, desde A hasta B, desde el valor de A hasta el valor de B, hacer. Bueno, pregunto. Múltiplo de 3 lo escribo, si no, no hago nada. Las variables, ¿podés repetir los tipos de variables que pueden usarse? Todos los ordinales. Es decir, excluíamos string y real, pero puede ser cualquier entero, integer, byte, cualquier entero, char o boolean. Creo que en la práctica iban a hacer un ejercicio y no sé por qué se me hace que va a tener algún tipo de char, porque creo que es para escribir caracteres. A ver, los tipos ordinales es como cuando hablamos de los tipos ordinales en el case, son los que yo sé cuál es el que sigue después. Char, sé cuál sigue porque sigue el orden de la tabla ASCII. Y boolean, ¿cómo sería? Desde true hasta false o desde false hasta true. Y se ejecutaría 2 veces. No es algo que se utilice a menudo, pero sí es un tipo ordinal y podría llegar a usarse. No, porque no lo manejás vos. Porque el i, si vos le decís desde true hasta false, claro, se maneja solo. Entonces, si primero es true, después es false. Y listo, ya después es true de nuevo y se te termina el ciclo. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo, pero que tiene una variante. ¿Vieron que hoy habíamos dicho? ¿Se acuerdan si alguien llegó? Uy, me fui para otro lado. Que íbamos a ver el for ascendente y el for podía ser ascendente o descendente. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el descendente. Perdón, para I o para I B también. A ver, repito. Volvamos acá. I, A y B, es decir, variable control, valor inicial y valor final, deben ser del mismo tipo y ordinal. ¿Bien?
Ninguno de los tres valores, ni I, ni A, ni B, deben modificarse adentro del for. A ver, ¿les suena esto? ¿Qué decíamos la clase pasada? En un while y en un repeat sí o sí se tenía que modificar las variables que formaban la condición. Bueno, el for no se deben modificar. Y el valor de I que se incrementa en 1 en cada iteración, lo maneja la estructura automática, no lo tenemos que poner nosotros. Fíjense, si hicieron los ejercicios de la semana pasada, este for tranquilamente lo podemos reemplazar por un while con un contador. Le ponemos, al contador lo inicializamos en 1 y hacemos un while I sea menor, no, sí. Mientras I esté entre A y B, escribo, si no, no escribo nada. Y si no, mientras I esté entre A y B y sea múltiplo de 3, escribo, si no, no escribo nada. Pero, ¿qué más tengo que hacer después? Escribo e incremento la I, si hiciera un while. Vamos a ver el for descendente y después vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a hacer con las 3 estructuras de repetición y ver qué modifico y qué no modifico en cada caso. Vamos a ver el for descendente. Tenemos un ejercicio que nos dice escribir un programa Pascal que reciba 2 valores enteros, A y B, con A menor o igual a B, y muestre por pantalla los números enteros que comprendan el intervalo. Hasta ahí exactamente igual que hicimos recién. Pero acá dice en forma decreciente. Es decir, me ingresa la A igual a 5, B igual a 9, tengo que poner 9, 8, 7, 6, 5. Si es del 21 al 33, tengo que poner 33, 32, todo hasta el 21. Y si me pone el A y B igual a 5, tengo que escribir nada más que el 5. Vamos. Vamos a tener variables, vamos a tener un begin y un end. Punto. Vamos a comenzar igual que hoy. Pidiendo que ingrese el valor de A, leyendo A, vamos a pedir que ingrese el valor de B, readline B, vamos a decirle que A y B son de tipo integer. Bien, hasta acá todo igual que recién. Ahora lo que yo tengo que hacer es ir del valor final al valor inicial. Entonces vamos a decirle for I desde el valor final hasta el valor inicial, pero en forma decreciente. Entonces, en vez de decirle to, vamos a decirle down to A. Entonces, esto es exactamente igual al for que vimos recién, con la diferencia que en vez de empezar con el valor inicial, va a empezar con el valor final. Y va a ir en forma decreciente, decrementando en 1 hasta llegar al valor inicial. En realidad,
Para que quede más claro, estoy diciendo al revés y no es así. Porque en este caso el valor inicial pasa a ser B. No es que este es el valor final, este es el valor inicial. Y va, digamos, marcha atrás hasta el valor final. Vamos a escribir I. Le pongo el guión este es para que... Acá tenemos que declarar I. El guión que escribo acá es para que no me escriba todo pegado. Bien, vamos a ejecutar. Le ponemos el valor inicial, sigue siendo A sigue siendo 5. B sigue siendo 9, me escribe 98765. Lo ejecuto con 21 y 33 y me escribe desde el 33 forma decreciente hasta el 21. Lo ejecuto con 5 y con B igual a 5 me escribe nada más que el 5. Si vamos al diagrama de flujo, como dice acá Lucas, vos me decís que I tiene que ser menor o igual a, claro. A ver, empieza... No, mayor. Mientras sea mayor, empiezan 9. Pues supongamos el primer ejemplo, empiezan 9. No es mayor que 5, entonces lo muestra. Después vale 8. Ocho es mayor que 5 y lo muestra. Y así todo el ciclo. Bien, me dice Abril, dice, y habría que aclarar con un cartel si el usuario pone número B más grande que A. Sí, acá le podemos poner, ingrese dentro del cartel. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de escribir 5.9, ingreso 9.5? Esto pasaba en el anterior, no me hace nada, porque viene y de 5 down to, de 9, perdón. Si B vale 5 y tengo que ir down to hasta 9, no me entra directamente. Es como en el caso anterior, si bien, en los dos casos, si no se cumple la condición la primera vez, el ciclo no se ejecuta. Exacto, bien. Volviendo a que I tenía que ser mayor o igual a A, no, cuando I es mayor a A, termina el ciclo. Cuando es igual, lo ejecuta. Sí. Bien. Bien, ya se entendió lo de cuando se salía del ciclo. Bien. Y en cuanto, sí, si vos querés, es más. Pero eso ya sería complicar. Yo estoy tratando que entiendan el for. Ustedes acá directamente pueden hacer un ciclo, un repeat, hasta que A sea mayor o igual a B. Pero eso ya es validar las entradas, que está muy bien, que debe hacerse, pero no en este caso que complica. Profe. Sí. A lo que yo me refería era si después del for poner un cartel de fin del programa o algo de eso. Ah, bueno, o sea, sí. Sería como diseño nada más. Pero... Ah, sí, sí. Sí, puede ser, carteles pueden poner lo que quieran, pueden poner fin del programa, pueden, inclusive, si yo, fíjense que le agregué un repeat, que ingrese A y B hasta que A sea menor o igual a B. Entonces, si yo le escribo 9, 5, me vuelve a pedir A.
de 5, 7, 6, me vuelve a pedir A. Le pongo 5 y 6 y me ejecuta el programa. Bien, esto es una complicación que estamos agregando simplemente para realizar nuestro programa siempre con variables de entrada que ya sabemos que son correctas. Las variables de control, en este caso la variable de control es una variable, se llama variable de control en la estructura for porque se va incrementando automáticamente y controla cuándo comienza y cuándo finaliza el ciclo. Hasta ahora no habíamos hablado de variables de control. Y este repeat, bueno, ya lo vimos, se lo saco para no complicarlos. Bueno, vamos con el diagrama de flujo. Vengo con mi programa, la variable de control, se le asigna un valor inicial. La estructura automáticamente verifica que la variable de control sea mayor o igual al valor final. Si esto es verdadero, ejecuta las sentencias y decrementa en 1 la variable de control. Vuelve a preguntar. Mientras se cumpla la condición, es decir, mientras la variable de control sea mayor o igual a la variable final, se ejecuta la o las sentencias que tengo dentro del ciclo. Automáticamente, la variable de control se decrementa en 1. La sintaxis es exactamente igual que el for anterior, pero con el down to en lugar del to. Tengo una sola sentencia y si tengo más de una sentencia le pongo el begin y el end. ¿Bien? Esto es, las características son exactamente las mismas. La variable de control, el valor inicial, el valor final, deben ser del mismo tipo. El valor inicial y el valor final pueden ser una constante, una variable o una expresión y no deben ser alterados dentro del ciclo. El valor inicial y el valor final se evalúan al comienzo. En este caso, si el valor inicial es menor que el valor final, el ciclo no se ejecuta. Y la variable de control queda indefinida una vez terminado el ciclo. ¿Bien? Las características del for, cualquiera de sus dos variantes. Es más limitado que el while y que el repeat, porque tengo que conocer a priori la cantidad de veces que se van a ejecutar, Es más sencillo y más legible. Yo en una sola línea veo desde dónde hasta dónde va, si va ascendente o descendente. La variable de control, valor inicial y valor final deben ser del mismo tipo, ordinal. La variable de control la maneja el sistema y al igual que el valor inicial y que el valor final nunca deben modificarse dentro del ciclo. Y la variable de control queda indefinida al terminar el ciclo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá antes de empezar a mezclar todas las estructuras de control?
bueno, en este, fíjense, no hicimos la parte de, pero bueno, no hicimos la parte que cambiaría para que solo muestre los múltiplos de 3. Me preguntan qué pasa si modificás la variable de control dentro del for. Mira, explotar no explota nada, así que primero es un error. Y segundo, como los valores inicial y final se controlan al principio, depende que sea lo que modifiques, es el resultado que te va a dar. Es decir, el programa no se va a comportar como vos vas a querer que se comporte. Bien, el valor inicial y el valor final se evalúan al comenzar el ciclo y por única vez. Entonces, si la variable de control primero vale un valor y vos después en el medio le cambiás ese valor, puede ser que después el ciclo no se ejecute las cantidades de veces que se tenga que ejecutar porque vos lo alteres. ¿Cómo se haría una prueba de escritorio? Vamos a hacerla. A esto sí no lo tengo. Puedo separar eso. Ahí vamos a eliminar. Sí, ahora la muestro. Para que se vea todo, ¿no? Eliminar fila y este es el end punto. Bueno, eliminamos esta fila también. Vamos a hacer solo que muestre todo. Ah, no, vamos a hacerlo bien. Bien. Acá tenemos el programa. ¿Qué columnas tenemos que tener en nuestra prueba de escritorio? Vamos a tener la variable A, vamos a tener la variable B, vamos a tener I, vamos a tener el I mod 3 igual a 0 y creo que nada más. Y vamos a hacer así, achicar un poco. ¿Dónde está? Está bien, falta salida, gracias. La salida. Uy, me fui, no importa. Ponemos acá y lo ponemos en... Creo que yo los hacía así. Bien, ahí está bien la salida, por lo visto nomás, pero no me dijeron nada. Si toman pruebas de escritorio en los parciales, y ahora desde que es virtual,
no se han estado tomando. Cuando eran presenciales en papel, sí, siempre había una prueba de escritorio. Ahora hay ejercicios, por ahí no se te va a pedir que subas una prueba de escritorio, que subas un archivo con una prueba de escritorio, pero sí ejercicios que para ver cuáles son las salidas o para completar te pidan, tengas que hacer la prueba de escritorio. Cuando era presencial, sí, en el primer parcial siempre había el primer ejercicio en una prueba de escritorio. Bien, vamos a comenzar. Ingresa el valor de A, habíamos dicho 5. Ingresa el valor de B, 9. Estamos en el down to, bien. For I, desde 9 hasta 5, hasta A vale 5, hasta 5 hacer. Pregunta, if I modo 3, 9, modo 3 es igual a 0, true. Sí, modo 3 igual a 0, true. Ya. No sé qué apreté, acá está. True. Entonces, escribo 9 guión. Bien. Vuelvo. For I desde 9 down to, es decir que ahora vale 8. Hasta 5. Y mod 3 igual a 0, false. No hago nada. Vuelvo. Down to, entonces ahora vale 7. 7 modo 3 igual a 0, false. No escribo nada, vuelvo. Ahora vale 6. 6 modo 3 igual a 0, true. Entonces escribo en la misma línea, escribo I. Como yo ya tenía escrito el 9 y el guión, ahora escribo el 6 y el guión. Bien. Bueno, esto de querer escribir en los lugares que se escriben números y letras. Bien. Escribí, vuelvo. Ahora vale 5, y vale 5. Era desde 9 hasta 5, entonces. Pregunto. 5 mod 3 es igual a 0, false. Vuelvo. Ahora vale 4. Como 4 es menor que 5, salgo del for. Y termino el for. Y acá ya termino el programa. Es decir, la prueba de escritorio lo único que hace es que cada vez, digamos, a ver, la prueba de escritorio en la columna que tengo ahí, cada vez que vengo a preguntar si tengo que ejecutar o no, lo decremento en este caso, lo incremento en el for común. ¿Bien? Bien. Esto. Igual creo que dije algo, a ver. A ver, decimos que el while y el repeat es más limitado porque tengo que conocer de antemano cuántas veces lo voy a ejecutar. En cambio, con un while y un repeat depende de una condición. Pero es más sencillo y legible porque solamente en la línea que está la palabra reservada for, veo cuántas veces se va a ejecutar.
Y acá dice donde se puede usar un for, se debe usar un for, ahora lo vamos a ver en la comparación de los tres, de las tres estructuras de repetición. Bien, ¿seguimos? Estábamos acá. Recordamos lo que vimos la semana pasada, la estructura while. Vengo con mi código, evalúo una condición. Si la condición es verdadera, ejecuto las sentencias asociadas y vuelvo a evaluar la condición. Si la condición es falsa, salgo del ciclo y continúo mi programa. Es decir, que mientras la condición sea verdadera, ejecuto las sentencias. Cuando la condición es falsa, termino el ciclo. Con el repeat yo venía con mi programa y ejecutaba un grupo de sentencias. Y evaluaba una condición. Si la condición era falsa, volvía a evaluar ese grupo de sentencias. Cuando la condición es verdadera, termino el ciclo. Es decir, al grupo de sentencias asociadas las ejecuto hasta que la condición sea verdadera. En el for, le asigno a una variable de control un valor inicial. La estructura automáticamente controla que la variable control sea menor o igual a la variable final, al valor final. Si se cumple, ejecuta unas sentencias y la estructura automáticamente incrementa en 1 la variable control. Vuelve a evaluar que la variable de control sea menor o igual que el valor final. Cuando la variable de control es mayor que el valor final, se termina el ciclo y continúo mi programa. Un ciclo for, ya lo adelanté, pero es equivalente a un while con un contador. Siempre puede reemplazarse un for por un while. La inversa no siempre es posible. Hay solamente un caso en que un while se pueda reemplazar por un for y es el caso que tenga un contador que vaya contando las iteraciones. Pero, como decía las características, donde se puede utilizar un for, debe utilizarse un for y no un while con un contador. Habíamos dicho la semana pasada que el while se ejecutaba 0 o más veces y el repeat se ejecutaba 1 o más veces. El for, al igual que el while, se ejecuta 0 o más veces. ¿Bien? While y for puede no ejecutarse. El repeat se ejecuta al menos una vez. ¿Bien? Vamos a hacer bien, perfecto. Acá dice Juan Ignacio, dice, pero si pones un if antes del repeat, puede que no se ejecute. Perfecto. Perfecto lo que vos decís, pero nunca llega al repeat, porque el if lo saltea. Yo estoy hablando de llegar a la palabra reservada repeat.
de llegar al ciclo. ¿Bien? Perfecto lo que dice Juan Ignacio. Si pones un if antes del repeat, el repeat no se ejecuta. Pero estamos hablando de llegar al ciclo, de llegar a la palabra reservada, que el código llegue, la ejecución llegue a la palabra reservada while, a la palabra reservada repeat o a la palabra reservada for. Bien. Bien, vamos a ver este ejercicio. Dice desarrollar 3 programas Pascal donde se ingrese una cantidad n de números y devuelva la suma de los mismos. Si me dice ingrese una cantidad n de números, quiere decir que n es conocido. Entonces, vamos a saber de antemano cuántos números va a ingresar. Ingresa esa cantidad n de números y los tengo que sumar y mostrar la suma. Bien, decía desarrollar 3 programas Pascal y abajo me dice utilizar las estructuras for, while y repeat en cada uno de ellos. Es decir, que tengo que hacer el mismo programa con las 3 estructuras. Vamos a empezar con la sentencia for, que sería la correcta. Igual no es que esté mal hacerlo de otra forma. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ingresar el valor de n, ¿está bien? Que sería que ingrese la cantidad de números y vamos a leer esa variable. N va a ser de tipo íntegro, entero, como quiera. Diría que mi programa se llama send, de sentencia for. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué harían ahora? Que ingrese los números desde 1 hasta n. ¿Bien? Para ahí, desde 1 hasta n, do, en este caso vamos a tener más de una sentencia, así que le vamos a pedir que ingrese, vamos a leer readline, un número. Bien, acá podemos ponerle también que, ¿y qué más? Y hacer suma, bien. Perfecto, hacer suma igual a 0 antes de entrar al for, es decir, inicializar la variable suma, y a suma, sumarle suma más número. Perfecto. Tenemos una nueva variable que se llama suma. ¿Algo más?
un cartel que diga al final la suma de los n números y mostrar la suma en pantalla, perfecto. Entonces le digo, la suma de los n números ingresados es suma, punto y coma. Bien, y ahí terminaría. Vamos a compilar, declarar todas las variables n, suma, y. Bien, falta i. ¿Ven que falta i? N, suma, y número. N, suma, número, i. Perfecto. Vamos a ejecutar. Bien. Por ejemplo, n vale 5, le ingreso 1, 3, 6, 4, 10, 5, 15. Me tendría que devolver la suma de los 5 números ingresados es 15. Bien, la suma de los 5 números ingresados es 15. Yo en vez de 5 le pongo 3 y le pongo el 6, el 4 y el 8. 3 números ingresados es 18. 6, 10, 18, perfecto. Para la variable de control i, desde 1 hasta el valor de n, leo el número y lo sumo. Una vez que ingresé los n números, los muestro por pantalla. Profe, ¿por qué el i va desde 1 y no desde 0? Porque si me dice que quiere ingresar 5 números, yo tengo que ingresar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Si yo le pongo desde 0, me va a ingresar cuando i vale 0, cuando i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5, me ingresó al código 6 veces. Claro. Gracias. De nada. Puede ser que ingrese para otro tipo de ejercicio, para otra cosa, necesiten que comiencen en 0. Tengan en cuenta que... no, lo tenía acá también. Que es hasta que la variable control sea menor o igual. Por eso tengo que empezar en 1. O en la prueba de escritorio cuando lo vimos que valía, bueno, en este caso era decreciente, pero 987 y 5. Y el 5 ingresó al ciclo. ¿Qué pasa si lo ejecuto con 0? Ingrese, es decir, que le estoy diciendo que no voy a ingresar números. La suma de los números ingresados es 0. Es decir, no se ingresaron números y no se sumó nada. ¿Por qué? Porque vino por i desde 1 hasta 0 a 0. Y 0 es mayor que el valor que tomó la variable de control. Entonces nunca ingresó al ciclo. Bien. Disculpen un segundo. Disculpen, chicos, tocaban demasiado timbre y o abría o seguía sonando el timbre. Estábamos acá. Bien, ¿se entendió hasta acá?
¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, el ejercicio decía desarrollar 3 programas Pascal donde se ingrese la cantidad de número. Bien. Utilizar for, while y repeat. El for ya lo hicimos. ¿Cómo hacemos este mismo programa? Pero en vez de utilizando un ciclo for, utilizando un ciclo while. Digamos, empieza igual, ingresa el valor de n, leo n, asuma el signo 0, porque en algún momento voy a tener que sumar, y cómo leo los n números. While, ¿cómo escribieron? Y menor a n, do, donde i es un contador. Bien. Yo escribo lo que ustedes me dicen, perfecto. I menor o igual a n, donde i es un contador. Acá, Lucía me dice que i es igual, 2 puntos igual a 1. Bien, perfecto. Y en el do, begin y end. Y bien, mientras i sea menor o igual a n, bien, tengo que leer el número, read line número, y muy bien, a ver, leo el número, lo tengo que sumar igual que hacía con el for, suma más número, y acá me dicen que i es igual a i más. A ver, variables tengo las mismas. Variables tengo las mismas. Tengo n, que es la cantidad de números, suma, la inicializo en 0 y dentro del ciclo voy acumulando la suma de todos los números. Y en este caso, tengo la variable i, la tengo que manejar yo, no me la maneja el while como si me la maneja el for, entonces la tengo que inicializar y la tengo que ir contando las veces. La tengo que incrementar y después ejecuto el ciclo mientras i sea menor o igual a n. Me preguntan si yo acá pongo directamente, puse directamente el write line número, puedo poner lo podía hacer en el for también, poner ingrese, vamos a ponerlo ya que write line, no, podemos poner un write, ingrese, me podrías poner un ingrese y número con un write line para saber qué número estamos ingresando. Entonces, ingrese el y, no, vamos a poner ingrese el número y, así ingrese el número 1, número 2, número 3. Perfecto. Y, no, si lo hacemos bien complicado. Ahí está. Ingresa el número I, ingresa el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, hasta. Bien. Vamos a compilar, vamos a ver ejecutar. Le ponemos 5. Ingresa el número 1. Vamos a poner otra cosa, 5. 4, 3, 2, 1. La suma de los 5 números ingresados es 15. Bien. Hicimos exactamente lo mismo. Este write lo podría haber puesto en el for también.
hicimos exactamente el mismo programa utilizando la estructura de repetición while. Bien, al utilizar un while tuve que declarar, en el for también tengo que declarar la variable de control, pero la tuve que inicializar y la tuve que incrementar manualmente. Una de las cosas que me olvidé acá era que en el while y en el repeat, la condición, alguna de las variables de la condición, ¿se acuerda que decíamos que alguna de las variables, al menos una de las variables que formaban la condición debían modificarse dentro de las sentencias, porque si no tenía un ciclo infinito? Bueno, la diferencia con el for es que la variable de control no debe modificarse. No sé si aclaro o oscurezco con eso que me había olvidado. ¿Se entendió el programa con con el while? Bien. Bueno, vamos a hacer la tercera versión. La tercera versión era con un repeat. Así que vamos a borrar el ciclo. Vamos a borrar esta y si la necesitamos la volvemos a poner. ¿Cómo haríamos el mismo programa, pero utilizando la estructura repeat? Bien, vamos a tener en algún momento un repeat y un until y, a ver, y igual n. Mayor, perfecto. Y mayor a n. Porque mientras sea menor, tengo que volver al ciclo. Y cuando sea igual, también. Entonces, cuando sea mayor. Adentro del ciclo, tengo que readline número, la suma igual que antes, suma igual a suma más número, ¿y qué más? Acá tenemos una i, así que esta i la tenemos que inicializar en 1 y acá muy bien hacer i más 1. Es decir, dentro de las sentencias que tengo en el repeat, tengo que modificar la variable. Y después, como había dicho Juan Ignacio al principio, ¿qué me falta hacer? Dijimos que entre las características que tenían, que en el repeat se ejecutaba 1 o más veces. Entonces, yo tengo que ver que si n es igual a 0, no lo tengo que ejecutar. Entonces, si n es mayor a 0, then, es decir, el repeat lo ejecuto siempre que n sea mayor a 0.
Si es igual a 0, no ejecuto nada. Y debería decir la suma de los 0. Si n0 a n0 ingresados es 0. Vamos a ejecutar. No, el repeat, como comienza con la palabra reservada repeat y termina con la palabra reservada until, no hace falta poner beginning end, porque, digamos, las palabras reservadas repeat y until agrupan todas las sentencias. Si es que me preguntás adentro del repeat del until, y si me preguntás del for, creo que era eso lo que me preguntabas, pero por si alguien pregunta, se le ocurre. En el if, la única estructura que tiene adentro es el repeat until, entonces tampoco necesito poner beginning end. Sí, cuando preguntan si cuando usamos la i en un for hay que declararla, sí, es una variable y hay que declararla. Del mismo tipo que los valores iniciales y finales. Cuando hicimos este primer ejercicio con el for, declaramos el i, no lo agregamos después. Vamos a ejecutar y vamos a hacer 5, 1, 2, 3. La suma de los 5 números ingresados es 15. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos qué pasa si ejecutamos un solo número. Pongo 3, la suma, de los un número ingresados es 3. Acá ya el problema es del texto que agregamos, pero es correcto lo que hace. Ingresamos un solo número y la suma es 3. ¿Y qué pasa si ingresamos 0? La suma de los 0 números ingresados es 0. Bien. ¿Alguna duda con estos tres programas que hicimos? Profe, entonces tendría que escribir, digamos, el n, que en este caso el 5, ponele, y después del 1 al 5, y ya ahí ejecuta, porque hago eso y nunca me devuelve otra cosa más que ingresa el valor de n. Vos haces este mismo código, ingresás Sí. el valor de n, Sí. lees n. ¿Lo estás haciendo con repeat? Sí, sí. ¿Y nunca entra acá? Claro, como que pongo 5, después pongo 1, 2, 3, 4, 5 y no me devuelve nada, me sigue dando Te como sigue para que preguntando otro número. ¿Tenés el i más 1 acá abajo? ¿Incrementaste la variable i? Sí, lo copié igual. Pero quería ver si lo puedes compilar de nuevo como para ver si estoy haciendo algo mal ahí. No. A ver, lo compilé y... No, ejecutar, perdón. Si lo puedes ejecutar de nuevo con el 5, a ver. 5, que le habíamos puesto el 1 al 5. 3, 4, 5. Bien. Y devuelve la suma. Bueno, ahora pruebo. A ver, fíjate, porque tiene que haber algo mal copiado. Sí, seguro. Gracias. Discúlpame, ¿el i lo inicializaste en 1? Sí. Todo. Pero debe haber algo que estoy haciendo mal. A ver, hacemos, espérame un cachito, que me quiero fijar quién... ¿Cómo te llamas? Nino.
Uy, la perdí. Igual me deja compartir ¿Cómo? pantalla fuera de, o sea, sin que vos me dejes, me parece. A ver, fíjate si puedes compartir. Si no, te paso como organizador. No, no, ahí pude, mira. Ahí se ve. Sí, te veo. Poner el Jenny y readline N, suma 0, ahí le iniciaste en 0. Esto es 1. Eso tiene que ser 1. Ahí estaba esperando uno más. Bien. Bien, como lo habías inicializado en 0, a ver, no sé si el resto lo vio. Había inicializado y en 0. Entonces, esperen que yo acá lo tenía él. Pedía 6 números exactamente, entonces después de ingresar el quinto número estaba esperando el sexto. Bien. ¿Bien? Bien, ahí está. Bueno, Bueno, gracias. de nada. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más con for, nada más que for. Bueno, no, nada más que, quiero decir uno solo, no. Uno 3 veces. Vamos a ver dice desarrollar un programa Pascal donde se calcule el factorial de los números ingresados. Considerar el 0 como fin de entrada de datos. Es decir, el programa va a calcular el factorial de los números enteros excepto del 0, porque cuando ingrese el 0 significa que no va a ingresar más datos. ¿Bien? Le ingreso un número, me devuelve el factorial. Le ingreso otro número, me devuelve el factorial hasta que le ingrese el 0. Program factorial.icon. Navar, begin y end. Fíjense que ahora al conocer la sentencia for, bueno, este ejercicio es de factorial y no hay ninguna función que calcule factorial. Pero cuando necesiten calcular una potencia, ya no van a tener que utilizar más la función exp del que utiliza el logaritmo natural para calcular una potencia, sino que ya pueden calcular una potencia con un for. Bien, igual ahora vamos a hacer este ejercicio. Desarrollar un programa donde se calcule el factorial de los números ingresados. Vamos a comenzar pidiendo que ingrese un número. Ingrese un número. Readline, número. Número. Vamos a declarar como byte, porque los números que vamos a ingresar para calcular el factorial van a ser chicos. Tengamos en cuenta que el factorial para números muy chicos el resultado da números, digamos, medianos, pero ya donde el número empieza a crecer un poquito, el resultado crece muchísimo más. El tamaño, ¿bien? Del tamaño de la variable. Ingreso un número. ¿Qué tendría que hacer ahora?
Bien, un for y desde 1 hasta número para calcular el factorial. Bien. No, bien. Con este for voy a calcular el factorial. ¿El factorial cómo lo voy a calcular? Bueno, voy a tener una variable fact, por ejemplo, que calcule el factorial y donde voy a multiplicar esa misma variable por i. Con esto calculo el factorial. Y el factorial lo tengo que inicializar ¿en cuánto? En 1. Si lo inicializo en 0, multiplico 0 por siempre me va a dar 0. Lo inicializo en 1. Una vez que termino de calcular el factorial, ya puedo mostrar por pantalla el factorial de número es fact. ¿Bien? Sí. El ejercicio me calcula, el programa me tiene que calcular el factorial de todos los números excepto el 0, porque el ejercicio me dice desarrollar un programa Pascal donde se calcule el factorial de los números ingresados. Considerar el 0 como fin de entrada de datos. Entonces, si el 0 es fin de entrada de datos, en ningún momento voy a poder calcular el factorial de 0. Entonces, ingreso un número, ingreso un número, factorial le asigno 1, calculo el factorial y muestro por pantalla el factorial de tal número es fact. ¿Qué le falta a todo esto? Bien, que el while número sea distinto de 0. Primero habían puesto if número distinto de 0. Si yo lo hago con el if, sigo ingresando un solo número. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ejecutarlo así. ¿Qué me falta? Nada, declarar todas las variables. Casi nada. Número y me falta fact, que lo vamos a declarar de tipo integer. Bien. Habría que poner un repeat al principio en until número igual a 0. Perfecto. A ver, hasta acá el ejercicio me ejecuta el factorial de un número. ¿Bien? ¿Hasta ahí entendemos? Ya sea con el while que decían arriba o con el repeat que dice Ezequiel, lo que hago es que se ingresen muchos números y me devuelva el factorial de cada uno de ellos. Pero hasta acá, como tengo el ejercicio, lo único que me dice es ingrese un número, yo le ingreso el 5 y me devuelve el factorial de 5 y termina el programa. Porque no tengo un ciclo para ingresar más números. Si yo en este caso, F5, le ingreso el factorial de 0, me devuelve que el factorial de 0 es 1. Ahora, vamos a agregarle el ciclo para que permita ingresar más de un número. Entonces, vamos a poner while número distinto de 0, do, y acá tendríamos un begin. Se podría hacer con el repeat que dicen acá. El tema es que si hago el repeat, estaría bien también, pero tengo que hacer un if para evaluar el primer caso. Cambio de esta manera. Bien.
Yo lo hago con un repeat y acá escribo repeat y acá escribo until número igual a 0, tengo que poner un if arriba del repeat para evaluar el primer caso. Cambio de esta manera, ingreso el primer caso y evalúo que sea distinto de 0. ¿Qué me falta en este código? No, begin y end en el for no, porque el for no es que por cada vez que multiplica me escribe. La única sentencia que tengo dentro del for es multiplicar factorial por i. Así que nos lleva. Bien. Que el ingreso de número queda dentro del while. No. Casi. Casi bien. Si yo número lo pongo acá adentro del while, el número acá no tendría valor. Pero algo parecido. Fíjense, ¿qué decíamos del while y del repeat? La expresión lógica del while y del repeat. ¿Qué tenía que pasar adentro del ciclo? Tenía que cambiar. Que vuelva a pedir un número. Perfecto. No sé si lo copié al final. Adentro del ciclo while tengo que volver, vamos a hacer un enter acá para que se vea bien. Tengo que volver a ingresar un número. Si no, la primera vez ingreso el 5, me muestra el factorial de 5 es 120 y número sigue siendo 5 y entro en un ciclo infinito. Entonces, ingreso el primer número, lo evalúo. Si corresponde, calculo el factorial, lo muestro y vuelvo a pedir otro número. Bien, vamos a ejecutarlo. Ingreso el 5, me devuelve el factorial de 5 es 120. Como ahora ingresé todo un ciclo, me sigue pidiendo más números. 2. Me va dando por cada número que yo ingreso el factorial. De 5 es 120, de 4 es 24, de 6 es 720, de 2 es 2 y de 0 termino el programa. ¿Bien? Profe, Sí. yo le puse para probar el 9 y me acuerdo que habías dicho que byte era chiquito y bueno, por eso capaz que no daba el factorial de 9, pero me lo pone como negativo. ¿Es por el mismo tema? Vos lo pusiste, la variable fact, ¿la pusiste como byte o como integer? Como integer. Bueno, ¿cuánto es el factorial de 9? Y a mí me dio como 3000 y pico. ¿Puede Sí, ser? no, pero espérame. Es porque si te dio negativo, a ver, espérame, que no me acuerdo exacto el número de... Uy. Tipo entero. 32. El entero, el integer va de menos 32.768 a 32.769. Y como el factorial de 9 es 362.000, del 32.000 se te fue. A ver, vamos a verlo acá. Sí, acá están respondiendo. Yo le pongo el 9, me da menos 30.000. Bien, 0. Vamos a hacer
Es un tema del tipo de variable. Si lo declaramos long int, ponemos 9 y te da 362.880. ¿Por qué? El menos, No, el tema es así, como el int. Te dejo esto y me acerco de nuevo. Déjame mostrarte acá. ¿Dónde tengo esto? Apéndice. Donde no había una. Bueno, no encuentro una imagen que. A ver esto si se ve bien. Bueno, quería mostrarles alguna imagen que tenga. El tipo entero no se ve nada. El byte sabemos que va del 0 al 255, es decir, tiene 256 caracteres. Yo, si no recuerdo mal, en la práctica uno tenían un ejercicio que tenían un byte y tenían que sumarle, creo que a 250, 10 o algo parecido. Si yo tengo una variable byte y hago 255 más 1, lo que hace es volver a 0. Si yo le hago 255 más 5, me va a dar 4. Lo mismo pasa con el entero. El integer va de menos 32.780, no, 68, no 80. 32.768 hasta el 32.767, pues está el 0. ¿Bien? Entonces, nuestro código nos tenía que dar, el numeral de 9 era 362.000. Uy, cerré, no importa. No importa. Era 300, ¿cuánto? 362, creo. 362.880. Entonces, fíjate, calculó, pero 32 a 362.000, dio varias vueltas y te terminó en el menos no sé cuánto que te daba. Gracias. Las diapositivas de la primera clase. claro, sí, ahí entendí. ¿Ves? Ese te fue, a ver. Acá está. Esto quería ver. Esto le quería decir. ¿Ves? No, en el integer tenés altas 32. Si vos tenés que hacer 360, creo que era, 60.000, cuando llegó al 32.767, uno más, ya se te fue el menos. Si vos en un integer haces 32.767 más 1, te va a dar menos 32.768. Y acá fíjate que son al 360.000
dio varias vueltas y te terminó con ese número negativo. Pero con cambiarle el tipo a long int ya nos da el número correcto. El long int ya nos va, mira, 2.000 millones, creo. ¿Bien? Gracias. De nada. A ver, no sé si contesté todo lo que dice acá. Después del primero. En cuanto al fin del programa, sí. Si yo acá en el medio escribo fin de programa, acá, ¿no? No adentro, pues si no me lo va a escribir adelante. Creo que decía después del primer end. Perfecto, sería acá. Punto y coma. Ejecuto. No, compilé, ejecuté. Pongo 3. Ahora puedo poner, bueno, 0 y me escribe fin de programa. Bien. Bien, perfecto. Claro. La primera clase. Perfecto. Bien. La semana que viene vamos a ver todo un repaso para el parcial y vamos a ver algún tipo de ejercicio, porque fíjense, este ejercicio, la idea era que vieran un ciclo dentro del otro, un for adentro de un while, ¿no? Hoy que aprendimos el for, pusimos un for adentro de un while. El tema es que cuando tenemos que considerar un dato como fin de entrada de datos, en este caso nos lo dice el programa, nos lo dice el enunciado, y en muchos casos vamos a tener el enunciado que nos diga cuál es la fin de entrada de datos. El tema es que ese valor debería ser un valor que no esté dentro del rango de las posibles entradas, porque yo como usuario puedo querer saber cuál es el factorial de 0. 0 es un valor posible dentro de las entradas. Entonces, si el enunciado me dice qué valor considerar como fin de entrada de datos, utilizo ese valor, como en este caso el 0. Ahora bien, cuando el enunciado no me lo dice, lo tengo que calcular yo, que lo que yo considere como fin de entrada de datos no sea un dato válido. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más hasta acá? Bueno, un poco nada. ¿Qué cambiarían en este ejercicio? A ver, déjenme pensar porque por ahí es demasiado.
Bien, no. ¿Qué cambiarían en este ejercicio para que el 0 sea un dato, para que el usuario pueda ingresar el 0? Para que el fin de entrada de datos no sea un -1, bien, puede ser. O poner un carácter como fin de programa también. Número distinto. A ver, poner un carácter como fin de programa sería genial. Pero, ¿qué me cambia? Porque si mis variables son... A ver, número mayor o igual a 0 está bien. O mayor, o distinto... a ver, o distinto 0 a mayor o igual a 0. Pero mayor o igual a 0, y si ingresa un negativo, que sea el fin de programa. Si ponemos un carácter, no lo podemos leer, porque en un integer no podemos leer un carácter. Un case no hace falta poner un case. Hay que agregar otra variable. Perfecto. Hay que agregar otra variable. Por ejemplo, ponemos la variable otro de tipo char. En vez de ingrese un número, desea ingresar un número y que lea otro. No sé si no. Mientras otro sea igual así, fíjense si entienden, ¿no? Ingrese el número. A ver, ¿desea ingresar un número, sí o no? Ingresa. Mientras otro sea igual a sí, ¿qué haga? Que ingrese el número, lea el número, a factorial asigna 1, calcula el factorial, muestra el factorial y pregunta si desea ingresar otro número. Que ingrese sí o no. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo. ¿Desea ingresar un número? Sí. Bueno, ¿cuál número? El 4. Factorial de 4 es 24. ¿Desea ingresar otro número? Sí. Ingresa el número. 6. Factorial de 6 es 120. ¿Desea ingresar otro número? Sí. Vamos a ingresar el 0, que era lo que nos interesaba. El factorial es 0, 1. ¿Desea ingresar otro número o no? Fin del programa. Cuando todo el rango variable de mi variable son posibles valores de entrada, tengo que agregar otra variable y la pregunta si va a ingresar un nuevo número o no. El ejercicio, la idea no era hacer toda esta complicación, sino hacer un while con un for adentro, consideró al 0 como fin del programa, por eso explicaba abajo. El programa calculará el factorial de los números enteros excepto el del 0.
Pero en un problema real ustedes no pueden decir que un valor específico de los posibles valores de entrada, bueno, lo sacrifico para darle fin al programa. Entonces, en esos casos tienen que agregar otra variable. Si hubiésemos dicho, como estaba al principio el programa, y le poníamos que si ingresara un carácter fuera fin del programa, en realidad al ingresar un carácter nos iba a dar un error de tipo. Bien, ¿se entiende lo que hicimos acá? Tengan en cuenta esto, agregar la pregunta, si desea ingresar uno nuevo y agregar la variable a la respuesta a esa pregunta, se usa solamente en los casos en que todo el rango del tipo, es decir, todos los valores, yo ingreso número acá, y número es byte. Entonces, mis posibles valores de entrada son del 0 al 255. Y yo puedo calcular el factorial de todos esos números. Entonces, esta pregunta, este tipo de pregunta se agrega solamente en los casos en que todo el rango del tipo de dato de entrada son valores posibles de cálculo. Bien, bueno. La semana que viene vamos a ver un repaso de todo lo que vimos hasta ahora, que son los temas que entran en el primer parcial. Recuerden que el sábado a las 11 es la autoevaluación, que entran las guías 1, 2 y 3. Para el parcial entra todo, la 4 también. Y bien, por mí. No lo sé, creo que media hora. Fíjense en la plataforma si... A ver, esperen. En novedades habían aclarado del ensayo sobre el primer parcial. Bien, no sé exactamente si media hora, una hora. Igual cuando comience la autoevaluación van a... les va a indicar a qué hora se termina. No estoy segura de cuánto dura. Ah, bien. De 11 a 12, 1 hora 40. Sí, en la autoevaluación sí, creo que sí, que hay que subir un archivo .paz, que es la parte, digamos, interesante de la autoevaluación, que aprendan cómo subir un archivo, porque en el ejercicio, en el parcial van a tener que subir archivos. Y los ejercicios, no, en realidad en la autoevaluación son mucho más sencillos, primero porque entran menos temas y segundo porque es algo que se utiliza para que ustedes se familiaricen con el estilo de evaluación.
que vean que pueden ir de una pregunta a la otra, que vean cómo subir un archivo, recuerden subir el que sea .paz. La semana que viene se van a publicar, repaso para el parcial, se van a publicar ejercicios de parciales anteriores. ¿Bien? Bueno, buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes. Sí. Bien. Bueno, te dejo el mando, ya terminamos. Ok. Bueno, hasta el martes, chicos, los dejo con la práctica. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo se preparan para el parcial? Para, digamos, la evaluación ahora, pero después va a venir el parcial.